Y así es como terminamos con espaguetis para comer 3 días seguidos. Bueno, a lo mejor exagero un poco, pero solo un poco. Para evitar que nos sobren un montón de espaguetis o que nos falten, vamos a utilizar esta herramienta que nosotros mismos nos vamos a hacer. La gente no se pone de acuerdo en lo que es una ración de espaguetis. Hay quien habla de 70 gramos, hay quien se va a 100 o incluso más. Yo he puesto una cantidad intermedia, 85 gramos. Así tenemos este primer taladro, que sería una ración para niños, 65 gramos. Una ración de adulto, 85 gramos. 2 raciones de adulto y 3 raciones de adulto. Los diámetros, las medidas y todo eso lo voy a poner en mi blog. El enlace al blog lo he puesto abajo en la descripción del vídeo. Pero bueno, os adelanto que son 18 milímetros, 20, 28 y 35. La forma de utilizar esto está clara: coger un puñado de espaguetis según la ración que queramos y hacer que entre ajustado en cada una de las opciones. A esto se le pueden poner dos pegas: una, que esto ya se vende, puede que sí, pero yo no lo encuentro. He ido a chinos que tienen de todo y cuando les preguntas por esto te miran como si les hubieras pedido un rábano con carnet de conducir. Si te vas a una ferretería normal, peor todavía. Bueno, pues no lo hacemos nosotros. Otra pega que se le puede poner a esto es que se puede medir la pasta pesándola, por supuesto que sí. Me imagino que te refieres a un peso digital, porque uno de estos de muelle, de estos típicos, eso es para pesar 3 kilos de patatas, no tiene precisión ninguna, y yo esto lo considero una gran herramienta en la cocina por su sencillez. Una dificultad que tiene este montaje es hacer estos taladros tan grandes. No me ha servido una broca convencional como esta, he tenido que utilizar brocas de pala y, lo que es peor, una broca de corona. Lo malo es que por una broca de estas te pueden pedir fácil 10, 11 euros y entiendo que muchos no queráis gastaros ese dinero. Para eso tenemos una opción más económica, que es la sierra de marquetería. Ya sabéis, hacemos la marca de la circunferencia y un taladro de 2 milímetros más o menos para pasar el pelo de la sierra, lo sujetamos al otro lado y vamos cerrando. Hay pelos que son cilíndricos y te permiten cortar en cualquier dirección, muy útiles para este tipo de trabajo. Y vamos a terminar dándole un acabado con una lima de media caña que tiene una sección circular y lo vamos a dejar perfecto. Si vais a usar la opción de la sierra, os recomiendo que el grosor de la madera sea lo menos posible, porque se tiene tendencia a cortar no así perpendicular, sino un poco doblado. ¿Qué pasa? Que vamos a tener un diámetro en una cara y otro diámetro distinto en la otra. Entonces, para evitar ese error, mejor que la madera sea fina. Por cierto, esto es madera, no es aglomerado, porque sabéis que el aglomerado lleva cola, lleva barniz, pegamento, lleva productos. Esto es madera maciza, sin productos ninguno. Lo podéis sacar de una tabla de estas que sirven para poner en la mesa y cortar cosas, comprada en un chino, que cuestan 1 euro o incluso menos, y salen hasta 4 trozos como este, y no tiene más misterio.